Puse. Ahí está. Bueno, por las dudas lo repito porque van a ver la grabación. Lo que dijimos recién, que el arte como artificio es pensar entonces en un objeto estético que va a representar una percepción, una imagen de la percepción de un artista. O sea, es algo artificial, tanto lo que se representa como la percepción que se tiene de lo representado. Bien, la otra cosa que hayas marcado. Después puse como una lista de lo que para mí eh, conforman un objeto estético. A ver, dale. Puse ítems, procedimiento, Sí, artificio, sí, extrañamiento, sí, singularización, sí, oscurecimiento de la forma. de la forma, sí. Después puse que esto la verdad no sé dónde está. Visión, reconocimiento, Visión, sí. Percepción. Visión barra percepción. percepción, entonces saco reconocimiento. No, está bien, porque es, Sí, sí, hay hay también alguien que que tiene que reconocer ese objeto estético. claro, no sé, ya sé de dónde lo saqué. Lo saqué del objeto como visión y no como reconocimiento. Exacto. Después puse lo que había leído antes, aumentar la dificultad y la duración de la percepción. Perfecto. Todas esas ideas están todas muy bien. Lo Bueno, importante también es que cerremos o quede claro que el arte es artificio. Y que después la idea de artificio también la trabaja muy claramente Borges en su ensayo el escritor argentino y la tradición, como todo aquello creado por el hombre. El arte es todo aquello creado por el hombre. y después puse una lista de procedimientos de singularización. A ver, dale. Dice, no llamar al objeto por su nombre, Bien, describirlo como si fuera la primera vez que lo viera, exacto. tratar cada acontecimiento como si ocurriera por primera vez, Sí, lo mismo que describir un objeto como si se viera por primera vez. ver los objetos fuera de contexto, Sí, eh, casi siempre donde hay imágenes hay singularización, puse. siempre, porque si tengo una imagen, la estoy singularizando. Lo saco al casi. ¿En dónde dije casi? Yo dije casi siempre donde hay una imagen hay singularización. Sí, no, déjalo el casi, pero tener en cuenta que para tener una representación mental tengo que tener el objeto singularizado, si no, no lo puedo, si no, no Claro. hay identificación. Y uso indirecto de la palabra. Yo solo lo puse porque hablaba, no sé si lo leí acá en otro, porque leí un montón de cosas para comprender este cosa. Hablaba como la literatura erótica. Ah, bueno, eso te iba a decir, en un caso particular el uso de la palabra. El arte en general puede ser con palabras o sin palabras. Yo puse entre paréntesis literatura erótica. Claro, que es la que habla en el artículo. ¿Está? Ujú. La lengua poética debe tener un carácter extraño, sorprendente. De extrañamiento, sí. Es lo que hablábamos, generar la sensación de que no se está leyendo algo común, sino que se está leyendo algo creado con un fin estético. Esa cuestión del extrañamiento. Ujú. ¿Y algo más? No, esto es muy formalismo ruso, ¿eh? Sí, sí, esto lo del extrañamiento es formalismo ruso, sí. Me recuerda, El uso violento del lenguaje, que es esa frase que trabajamos de Jacobson, y trabajar la forma, tiene que ver con el formalismo ruso, sí, sí, sí. Bien, pero claro, en sí muy bien, o sea, las ideas que sacaste del artículo están muy bien y pudimos armar la idea del arte como artificio.
Bueno. Bien, Yo puse sí, yo dejo de compartir, así abro la revista que quiero ver cuál es la reseña, decime. la que yo elegí. Sí, Espera que la abro porque no me acuerdo cómo se llama. sí, yo para que la... no, estoy acá y comparto esto acá. Ahí está. Acá está Revista Visor Literario y acá están las reseñas. Fenómeno del circo de Ana María Ayúa y la muerte juega a los dados, de Clara Obligado. Después de comer perdices, de Rita Gardinelli. O apariencias que saludan a un punto de vista, J. Marsh. Esas son las 3 reseñas que yo le había dado. De estas 3, vos elegiste una para hacer una similar. Sí, va, o sea, yo cuando la leí dije más o menos lo que yo pondría de mi cuenta. La de la apariencia. Apariencias que saludan a un punto de vista. Bueno, reseñas. Esta. Apariencias que saludan a un punto de vista. El sugerente título de una de las últimas obras de Gil J. Marsh no es sino el preludio de lo seductor de su contenido. Fíjate que claramente hay una apreciación personal y muy subjetiva de la obra de Gil J. Marsh por parte de Carlos González de los Reyes, que es el autor de esta reseña. La idea de la reseña, que es muy cortita, o sea, si esta es la que elegiste como lo que vos que pondrías, genial, la idea de la reseña es resaltar aquellos puntos que hacen que el cuento elegido sea digno de ser leído. ¿Qué es lo que lo hace único? ¿Qué es lo que lo hace singular? Por eso la idea de leer el arte como artificio. ¿Qué es lo que hace que ese objeto estético que estamos analizando tenga marcas tan singulares que sean dignos de mencionar? Porque hay otras reseñas que a nosotros nos dicen que la obra en realidad no vale, o la película no vale la pena, lo voy a decir así, o que la novela no vale la pena, porque no tiene nada de singular en relación a otras de su mismo género. ¿Qué es lo que se está observando en sí? Esta singularidad del arte como artificio que hace que la representación que se hace de una realidad sea única y no sea una copia más de algo más que ya se vio un montón de veces. O cuántas veces decimos, no miro más novelas argentinas porque son todas iguales, por ejemplo. A ver, Por ejemplo, una crítica, no miro más, no leo más novelas de tal, porque tienen todas las mismas, son todas historias con la misma estructura. O sea, cambia la historia, pero cuenta siempre lo mismo, el relato es siempre igual. O sea que no hay ninguna singularidad que haga que valga la pena leer más de una novela de esta escritora o de este escritor, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en una reseña es mostrar la singularidad que tiene esa obra para que sea digna de reseñar. Acá ya empieza el sugerente título, o sea, ya tiene algo singular. El título es sugerente, da esta sensación. Voy a prender mi luz porque me estoy quedando oscura en la pantalla. claro, ponerle, yo pensé eso con el almohadón de pluma. Sí, ya el título. Claro, yo te escucho porque estoy simplemente parada moviéndome para prender la luz. El Es lo- almohadón, el almohadón de pluma. Ahí está. claro. O cuando decimos lean esta novela porque es única, no hay una construcción del relato, la historia es muy simple, pero la construcción del relato es magnífica, bueno, ahí está. La singularidad que tiene, la forma en que el autor, el creador, el autor de la obra, pensó esa realidad que iba a representar y que quería hacer perdurar. Acá la importancia, entonces, de cómo se aplica a la manera práctica, tener en claro la noción de arte como artificio y la singularidad del objeto de arte. Claro, yo lo que quiero es como hacer la reseña, como hacíamos el otro día, sin contar el cuento. Exacto, no hay que contarlo. Se puede contar algún detalle, pero no podemos contar el final ni anticipar nada, porque si yo leo el final en una reseña no leo la historia, no voy a ver la película si me cuentan el final.
Entonces, sin contarlo, contar por qué es tan singular. O sea, ponele, no, para mí Horacio Quiroga no es tan singular porque él escribe sobre muerte, amor, siempre lo mismo, digamos. Ah, sí, obvio, la muerte del amor. Los temas no son singulares, lo dice Rulfo. Hay 3 temas universales, el amor, la vida y la muerte. Después, lo singular es cómo se los cuenta. Entonces yo quería como explicarlo sin, como que te llame la atención, pero sin explicarte cuento, porque yo no lo va a leer. Exacto, perfecto. Entonces estamos de acuerdo, eso es lo que hay que hacer. Yo estaba entre ese y El gigante egoísta, no sé si lo conoce, de Oscar Wilde. Sí, lo conozco. Pero dije lo mejor, me pareció más fácil el del almohadón de pluma. Pero no, está bien, porque el cuento que ya trabajaste, lo analizaste y ahora puedes hacer la reseña. Bien, perfecto entonces. Orientada a la actividad, me quedo tranquila. Bueno, la clase que les compartí hoy, ya estamos con lo del arte como artificio, ya leímos el problema de los géneros discursivos, ya leímos el origen de los géneros y sacamos las ideas principales, ya leímos el arte como artificio, nos queda el arte de la ficción, que se los tengo que pasar esto, pero no es para leer para el miércoles que viene. Revisamos y ya vimos lo de la reseña. Estábamos trabajando con este enlace en particular. Ah, pero ¿sabes qué? Vuelvo ¿La a... reseña o la leemos en clase? ¿Qué cosa? Vuelvo a la revista. Ah, Cuando la tengamos, ¿te la mandamos o la leemos en la clase? no, me la mandan y la leemos en clase, pero también me la mandan. Ok. Acá hay un cuento que es el que está, que vamos a usar para practicar, porque lo mismo que vamos a hacer en este cuento va a consistir el examen, el coloquio final de esta asignatura, que ya tenemos que hablar porque estamos entrando a octubre la semana que viene. Sí, ya. Sí, mi psicóloga me estafa. Es de José Luis Carranza. Para que yo me faltaba teleliteraria, mi psicóloga me estafa. No me acordaba el nombre del autor. Psicóloga me estás ahí. Sí, me encanta este cuento. Nunca lo leí. Me encanta, me encanta. Mi psicóloga me estafa. Con este cuento vamos a hacer las actividades que están en la clase. Así que leemos el cuento y después leemos las actividades y pasamos. Lo que sí lo voy a agrandar porque no hay manera ni posibilidad de que lea semejante letrita. Estoy empezando a sospechar que mi psicóloga me estafa. Hace ya casi 2 años que estoy yendo a verla religiosamente todas las semanas y he visto muy pocos progresos, porque lógicamente, que teniendo sesiones semanales durante tanto tiempo, algunos progresos he tenido, pero si me pongo a hacer las cuentas, creo que he tenido más retrocesos que progresos. O a lo mejor es un empate, no sé. Porque para mí que los psicólogos te hacen lo mismo que en los talleres mecánicos. Le llevas el auto porque la luz trasera no funciona y los tipos te lo arreglan y te cobran barato. Pero a los 3 días tenés que volver a llevárselo porque sentís un ruidito atrás, como de chapa suelta, que no sabes a qué atribuírselo. Ese otro arreglo ya es un poquito más caro porque a ese repuesto únicamente lo fabrican en Francia y con el tema de las importaciones te explican. Pero ahí no termina la historia. Cada vez que lo sacás del taller, el auto manifiesta un nuevo síntoma, hasta que llega un día en que el tallerista te explica que se le ha quemado la junta de la tapa, que la única que queda es rectificar el motor y que para eso hay que desarmar todo. Por los repuestos no te preocupes, porque son baratos, te aclara. Y es cierto, la junta sale 2 mangos, pero de mano de obra te cobran 1,5 huevos. Y encima te dejan sin auto por una semana. Al final, uno se pone a sumar los gastos y llega a la conclusión que hubiera salido ganando plata si cuando dejaron de funcionar las luces traseras se hubiesen comprado un auto nuevo. En el caso de los psicólogos, no sé si es exactamente igual, pero algo de eso hacen,
porque cuando yo fui por primera vez a una consulta con mi psicóloga, tenía algunos problemitas y estaba bastante estresado, pero no era nada tan grave. Imaginaba que con unas cuantas sesiones ya iba a estar bien, y no fue así. Y eso que la mina me la habían recomendado, porque sobre que era reticente a ir a terapia, la vez que estaba decidido no iba a ir a ponerme en manos de cualquiera. El loco Martínez me la recomendó. Un día andaba medio al pedo por el centro y me lo encontré al loco, que hacía como un siglo que no lo veía. Nos fuimos a tomar un café y ahí charlando le conté lo que me estaba pasando y entonces me sugirió que fuera a verla a esta doctora. Yo al principio medio que no le di bola, pero después me terminó convenciendo. Me dijo que era una mina muy profesional, muy seria, que no cobraba muy caro, que él hacía más de 10 años que se hacía tratar con ella porque la mina era excelente y no sé cuántas otras cosas más. El tema es que me convenció, porque yo al loco le tengo mucha confianza. Será todo lo que ustedes quieran, pero el tipo es serio y no te va a estar engrupiendo en un asunto tan delicado. Al día siguiente saqué turno y a los 5 días ya estaba teniendo mi primera sesión. Las primeras semanas las cosas funcionaron bastante bien. Me sentaba frente a la doctora, le contaba mis problemas y después al salir del consultorio me sentía muy aliviado, como si me hubiese sacado un peso de encima. Eso que la mina solo se limitaba a escucharme, casi ni hablaba. Es más, creo que recién le conocí la voz en la tercera sesión, que fue cuando me dijo que mi principal problema era el de no saber escuchar a los demás, que era demasiado verborrágico y que eso, en definitiva, provocaba que yo me aislara del resto de las personas, porque con tanto hablar no permitía una verdadera comunicación. Me pareció una pelotudez y se lo dije, pero ella insistió y a modo de ejemplo me contó que a eso mismo estaba intentando decírmelo desde la primera sesión, pero que yo, con tanto hablar, no le había dado oportunidad de hacerlo. Los siguientes 2 meses estuvimos trabajando sobre ese tema. Utilizaba técnicas muy extrañas y a veces a mí me daba la impresión que estuviera improvisando. Por ejemplo, me ataba a una silla, me amordazaba y luego se sentaba frente a mí y me contaba historias de su vida personal. A la media hora me desataba y yo debía repetir con mis propias palabras todo lo que ella me había contado. Otras veces me metía así, atado y amordazado dentro del placar de su consultorio y me dejaba ahí encerrado cerca de 1 hora mientras ella atendía a otros pacientes. La idea era que al sacarme del placar, yo intentara reproducir con la mayor fidelidad posible la charla que ellos sostuvieran. Para evitar que hiciera ruidos, me tenía amenazado con que si me descubrían tendría que pagar el doble por esa sesión. El tema es que el placar era demasiado chico, muy húmedo y prácticamente no tenía ventilación. Me asustaba muchísimo estando ahí encerrado. Sentía que me faltaba el aire. Incluso la última vez que me encerró, tuvo que terminar llamando a uno de esos servicios de emergencia, porque al abrir el placar me encontró desmayado. Los siguientes 2 meses estuvimos trabajando justamente sobre eso, mi claustrofobia. Y cuando ya creía haber superado ese problema e imaginaba que iba a darme el alta, me salió con que mi estrés se debía a que era demasiado autoexigente, demasiado perfeccionista y obsesivo con mi trabajo. Otros 2 meses más. Y así sucesivamente. Cada vez que solucionaba algún problema, ella encontraba uno nuevo. Pero no son solo estas cuestiones las que me hacen sospechar que me está estafando. Ahora yo me pongo a recapitular y la verdad es que desde siempre ha habido cosas muy sospechosas. Por ejemplo, cuando ya llevábamos como 8 meses de terapia, un día de repente se le dio por empezar a medicarme. Pero, ¿vos sos psicóloga? ¿Podés recetar? Le pregunté, porque en el consultorio lo único que estaba colgado en la pared era su diploma de psicóloga. También soy psiquiatra, me respondió, sacando de un bolsillo de su guardapolvo blanco un carnet y volviendo a guardarlo tan rápidamente que prácticamente no alcancé a leer nada. Por otra parte, era la primera vez que la veía con delantal, pero desde entonces empezó a usarlo en todas las sesiones. Lo primero que me recetó fue un ansiolítico para que durmiera mejor. Mientras me estaba haciendo la receta, le protesté, diciendo que en realidad yo dormía muy bien por las noches, pero ella, sin dejar de escribir, me dijo, bueno, en ese caso vamos a agregar esta otra pastilla que es un estimulante muy usado por los estudiantes para mantenerse varios días despiertos. Hay que lograr un equilibrio químico. El tema de las drogas es muy delicado. Por suerte, a los remedios no los pagaba tan caros, porque ella me había recomendado una farmacia que era de un primo suyo, creo, en donde me hacían algún descuento.
De todos modos, sumado lo que gastaba las sesiones, a esa altura había empezado a ir 3 veces por semana. Y lo que gastaba en remedios, se me iba mucha plata, porque no era solo en esas pastillas. Al mes me aumentó la dosis del estimulante y me agregó un antidepresivo. Según ella, de ese modo estaba cubierto para no tener problemas de bipolaridad. Es preventivo. Esa enfermedad está muy difundida últimamente y nunca se sabe, me explicó. No sé, por ahí estoy hablando al vicio y la mina realmente sabe lo que está haciendo. Porque a veces uno es muy perseguido, se da manija y termina creyendo que todo el mundo está queriendo cagarlo. ¿Qué sé yo? La próxima sesión le voy a pedir que empecemos a trabajar sobre este tema. Bueno, este es el cuento de mi psicóloga me estafa. José Luis Carranza, Córdoba, Argentina, 1966, soltero sin hijos, soy analista del sistema informático. Si bien de más joven algo había escrito, hace un año descubrí mi pasión por la escritura y ahora lo hago a diario. Bueno, es un cordobés, no muy conocido, que escribe este cuento saca publicaciones de escritores, o sea, seleccionadas, es como decir, bueno, yo hay una convocatoria, mando un cuento y me lo publican, que a mí realmente cuando lo leí me gustó muchísimo, tiene muchos puntos que cuando lo releas otra vez, seguramente te van a aparecer. No sé qué te pareció a vos el cuento. Está bueno porque es como el monólogo. Perfecto. Es exactamente al punto que quería llegar. Es un monólogo. Hay una sola persona que está hablando. Eso, es la técnica del monólogo. Genial y perfecto. Es eso. Mi psicóloga me estafa, algo de práctica, de José Luis Carranza, de la revista El Visor compartida. Puntualiza los núcleos cardinales y las catálisis que constituyen la historia. Esto de núcleos cardinales son las acciones principales y las acciones secundarias, que están en ese material que empezamos a leer la clase pasada. Sí. Bien. Entonces, puntualizar las acciones principales y las secundarias, para poder identificar cuáles son las tramas narrativas y las tramas descriptivas, lo que hace avanzar la historia y lo que la pone en pausa. Observa los modos del relato, la perspectiva y el foco. Vos dijiste una palabra clave, monólogo. Así que ahí, perspectiva y foco es distinta a la de el almohadón de pluma, por ejemplo. Y Claro, porque Exacto. Y realiza un comentario respecto, acá hay un error de tipeo. Observa los modos del relato que se representan en el cuento, perspectiva, foco, y realiza un comentario respecto a cada uno de ellos, con un ejemplo. Y, comentarios, por ejemplo, lo que observar, en este cuento, mi psicóloga me estafa, ¿cuál es la perspectiva y el foco? Y comentar en este relato la perspectiva que utiliza el autor para contar la historia, es la voz desde un punto de vista tal, con un foco tal, eso es comentarlo. Y poner un ejemplo, por ejemplo, en el párrafo, en la siguiente cita se puede observar, eso es lo que se pide en este punto B. Y por último, realizo un breve comentario respecto del manejo del tiempo en el relato. Orden, frecuencia y duración. Cuando digo comentario, es bueno, en el cuento mi psicóloga me estafa, el tiempo se maneja de tal manera, porque hablamos de la técnica del monólogo interior. Bueno, yo tengo un material ahora de monólogo interior que es lo que iba a pasar. Y poner algún ejemplo. O sea, observar núcleos principales y secundarios, perspectiva y foco, y relación de orden, frecuencia y duración. Lo mismo que con el otro cuento, pero con este que trabaja sobre el monólogo interior. Y para que busco el material que tengo, así ya lo pego en la clase directamente y no hay tantas vueltas. aparte uno ya lo lee como indignado, ¿viste? Sí, y yo que ya lo leí, ya lo leo a la velocidad que me lo imagino, me pongo en personaje del personaje y lo leo ya como el monólogo, así lo tiré, que lo tirás todo junto. Acá, no tengo acá, lo tengo acá. En el superior, teoría Tiene literaria. como esa velocidad o no. Sí, tiene esa velocidad.
Y este cuento tiene algo que a mí me gustó mucho, porque cuando terminás de leerlo decís, ajá, a mí me pasa, ¿lo estafa o él es el problema? Claro, Me pasó eso sí, bastante. sí. Es como que vaya donde vaya le va a pasar lo mismo. Sí, acá lo Le pasa tengo. con el mecánico, le pasa con la psicóloga. Acá. Claro, lo estaba buscando ahora. Listo, acá. Lo pego en la clase, así queda todo junto. Bueno, no sé, Sí, porque así no paso dos clases. la otra vez vos, va, la clase que yo vi grabada, pues yo no estaba, vos diste la actividad, esa que hicimos con el cuento, del orden, la frecuencia, todo eso. Sí, la viste grabada. No. Sí, pero yo en la clase no estaba eso, lo tuve que ver, buscar en el video, viste como me dijiste, no le pusiste los signos, que me dijiste, yo tampoco. Ah, yo Pero tampoco, sí. a copiar la actividad, pues no la encontré en la clase, no sé por qué. Porque a lo mejor la di en la clase o la dije, y no o la dije fuera de grabación y después no la puse en la clase. No sé, porque en el video estaba la actividad, vos la mostraste, Claro, pero se yo ve fui a que la, no sé, tuve que ir al video. voy a hacer así. Voy a hacer así. Eh, para no pasar dos. Ahí está, listo. 100% no. Voy a checar. Ya, y lo voy a hacer así. Lo podría haber hecho antes, pero no me di cuenta. Ahí está. ¿Estás viendo la pantalla de la clase? Bien. Técnicas narrativas de ficción, forma, flujo de conciencia. Espero que se lea bien. Ahí, Sí, se ve. buenísimo. Realismo psicológico. La clave está en la asociación. El flujo de conciencia se opone al método autorial de la narrativa clásica. En la narrativa clásica hay una voz en tercera persona, en primera persona, en la que se cuenta la historia. En cambio, el flujo de conciencia hay una voz en la que en realidad va, en el flujo de conciencia va contando todo lo que pasa por su cabeza a través de una asociación de ideas y siempre se asocian la última palabra de la idea es la que dispara la idea siguiente. Es como cuando te enojas y empezás a decir todo junto y un enojo se engancha con el otro y se engancha con el otro porque hay una palabra que te lo hace relacionar. Ese es el flujo de conciencia. Expresión acuñada por William James para caracterizar el continuo flujo de pensamientos y sensaciones en la mente humana, que es el ejemplo de este cuento de Mi psicóloga me estafa. Un minutito, ¿eh? Bien, el monólogo interior, que es otra de las técnicas narrativas de ficción, es una forma del flujo de conciencia. Es una técnica para representar la conciencia en la ficción en prosa. O sea que el monólogo interior es una prosa, no es verso. Esa es la forma que adquiere. O viste la película de Tesis sobre un homicidio? La película Sí, argentina, bueno, está basada en un libro llamado Tesis sobre un homicidio. En ese libro,
En un capítulo habla el abogado y en el otro capítulo habla el culpable. Uno y uno, uno y uno, uno y uno. En el capítulo que habla el abogado, reconoces la voz del abogado porque tiene toda una estructura de una voz narrativa en primera persona, pero con una narrativa tradicional. En el capítulo donde habla el culpable, hay monólogo interior. En el monólogo interior hay un flujo de conciencia, o sea, un montón de pensamientos, no hay comas, no hay puntos, no hay nada, porque es como es la representación de las ideas del personaje, de que es el culpable, que se van sucediendo en todo el capítulo. Entonces, es un capítulo común, un monólogo interior. Y eso representa a cada uno de los personajes que van hablando. Impresiones, reflexiones, preguntas, recuerdos, fantasías. Bueno, acá hay un error en fantasía, le falta la M, que como es una foto, una captura, no lo puedo cambiar. Cada pensamiento o recuerdo desencadena el siguiente. Bueno, ahora explico los estilos indirecto libre. Entonces tenemos el monólogo interior como una forma del flujo de conciencia. En sí se llama flujo de conciencia, en el que los pensamientos se van sucediendo y van apareciendo escritos, que da como resultado en la narrativa algo que se denomina monólogo interior, que es lo que vos reconociste de manera perfecta en Mi psicóloga me estafa. Hay alguien que empezó a hablar y habló, y largó todo lo que pensaba, lo que dijo, y fue asociando. Es muy común en el teatro el monólogo interior, muy común, cuando hay un personaje que monologa y va relacionando, porque hablemos del taxi, y empiezan a hablar del taxi, el color amarillo le lleva un vestido amarillo, y así se van uniendo unas ideas con otras. Estilo indirecto libre. El estilo indirecto es la forma. Hay dos estilos en el que se puede incluir la voz de un personaje. En estilo directo, cuando se pone el guión de diálogo, las comillas, y te pone exactamente lo que el personaje dijo, o estilo indirecto, en la que la voz del narrador dice, por ejemplo, el marido de Ana expresó todo su dolor ante la situación que estaba pasando. Eso es estilo indirecto. Es distinto a decir, el marido de Ana, 2 puntos. Estoy sumamente dolido por lo que está sucediendo. Eso es estilo directo. En el estilo directo aparece la voz de quien lo dice, pero sí o sí aparece una marca que te está diciendo. Yo estoy, aparece la persona, los 2 puntos, el guión o las comillas. En el estilo indirecto hay alguien que está comentando lo que otro dijo. Por eso dice, estilo indirecto libre, aparece la huella del autor, porque dice, Juan, el esposo de Ana expresó la indignación que estaba viviendo, o sea, esa forma te da la huella del autor, pero es otra de las técnicas en las que se puede reproducir el pensamiento de otra persona dentro de las técnicas narrativas de ficción. O sea, por si te mezclé las cosas. Una manera en la que se puede reproducir el pensamiento es el monólogo interior. Otra manera en que se puede reproducir el pensamiento es el estilo indirecto libre. Yo digo, el hijo de Dolores, llegó sumamente asustado y a Comala, invento. El hijo de Dolores llegó sumamente asustado a Comala y todas sus emociones se empezaron a mezclar al reconocer las imágenes que su madre había quedado en su conciencia sobre ese pueblo. Ahí yo estoy reproduciendo lo que el personaje está pensando a través de el estilo indirecto libre. ¿Se entiende? 2 maneras de poner los pensamientos dentro de la narración. Un monólogo interior, es la sucesión de ideas una tras de la otra, o usar el estilo indirecto libre. Por eso se llama este cuadrito técnicas narrativas de ficción, formas de flujo de conciencia. ¿Esta o esta? El estilo indirecto puede ser dicho así como lo dijiste o en citas. Una cita de un estilo indirecto No, la cita es un estilo directo. es directo. Sí, si yo pongo una cita textual, es estilo directo, porque estoy citando textualmente lo que otro dijo. Siempre la cita es estilo directo. El doctor en filosofía, Carlos André, expresó 2 puntos y pongo lo que expresó, eso es estilo directo.
Ahora, si yo digo, el doctor en filosofía, Carlos André, expresó que la manera de entender el ser humano en la actualidad, y yo lo explico, es estilo indirecto. Y después está la paráfrasis. Parafraseando al doctor Carlos André, la filosofía en la actualidad esta es una cita referida. O sea, yo refiero lo que dice, pero lo digo yo, Claro. con mis palabras. Esa es una cita referida. Eso en los textos académicos. En la literatura, estilo directo, aparecen los personajes hablando con la voz del guión de diálogo y entre comillas. El estilo indirecto es el que yo utilizo para decir lo que los personajes expresaron o piensan. Ah, ok. Yo narrador, ¿no? Bien, esta es la manera que lo voy a poner lo voy a aclarar como cuadro. Acá. Tendremos otro salto de página. Cuadro explicativo. Introducción. Nosotros tenemos que escribir un monólogo después. No, este, en la narración ficcional. Por eso leemos Mi psicóloga me estafa y Ah, ahí bueno. está. Cuadro explicativo. Introducción del pensamiento de los personajes en la narración. Forma 1, monólogo interior. Forma 2, estilo indirecto libre. Bien, queda un minuto.